UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, soy María Machín, profesora del área financiera de la asignatura de operaciones financieras y vamos a estudiar la capitalización compuesta. Vamos a ver pues el concepto. El concepto de capitalización compuesta nos dice que los intereses que se obtienen en un periodo de tiempo o en un año pasan a formar parte del capital para el cálculo de los intereses del periodo siguiente o del año siguiente. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues ocurre que los intereses se capitalizan en capitalización compuesta. Por tanto, en capitalización compuesta se capitaliza el capital y los intereses. En simple, recordamos que solamente se capitaliza el capital, no se capitalizan los intereses. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es la nomenclatura o los elementos que vamos a utilizar. Vamos a denominar C sub 0 al capital inicial de la operación financiera. Este capital que vamos a invertir tiene que tener una duración, tenemos que aplicarle un tipo de interés y vamos a obtener un interés total de la operación financiera, es decir, el precio total del dinero. Y el capital final, como siempre, que va a ser igual al capital inicial más los intereses. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo calculamos los principales elementos, que es el capital final, que va a ser igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado a n, es decir, que los intereses se capitalizan, por lo tanto estamos aplicando una operación exponencial. En el caso de calcular el interés total, que efectivamente esta fórmula no se utiliza demasiado en el mercado financiero, es la diferencia entre el capital final menos el capital inicial, pues como en toda operación financiera. Por lo tanto, los intereses es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés elevado al número de años o al número de términos y menos 1, ¿de acuerdo? Menos el capital inicial. Capital final menos el capital inicial. En la siguiente diapositiva vamos ya a ver un ejemplo. El ejemplo: depositamos en el banco de 100.000 euros, lo vamos a depositar durante 5 años a un tipo de interés concertado del 4,5%. Y tenemos que calcular cuál es el capital que retiraremos transcurridos los 5 años. Vamos a ver la solución y entonces en la solución pues calculamos el capital final como aplicación al capital inicial por 1 más i elevado a n. Sustituimos los valores, capital final, que son las 100.000 del capital inicial, por 1 más el 0,045, el tipo de interés, y elevado a 5. Esto nos da pues el capital al final del año 5, las 124.618,19. Podríamos haber hecho otro planteamiento y es sustituirlo de esta forma, donde el capital inicial es igual al capital final por 1 más el tipo de interés elevado a menos n. Sustituimos los valores y evidentemente nos va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, las financieras es una operación en la que se aplican las matemáticas y bueno, pues en este tipo de operaciones podemos hacer varios planteamientos y que estén bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular el capital inicial un poco enlazando con la diapositiva anterior y calculamos el capital inicial pues despejando de la fórmula general del capital final
pues despejando el capital final, de forma que el capital final dividido por 1 más i elevado a n, pues es el capital inicial. O también lo podemos plantear de esta forma, como en la diapositiva, en el ejercicio anterior de la diapositiva anterior, donde 1 más el tipo de interés elevado a n, es decir, una potencia con exponente positivo en el denominador, la podemos poner en el numerador con exponente negativo. Y bueno, pues vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo. Calcular la cantidad a depositar en el banco D para que, capitalizada al 5% anual durante 6 años, recibir un capital final de 500.000. Por tanto, tenemos que saber pues cuál es el capital que tenemos que depositar. Sustituyo en la primera fórmula que os he indicado, en la que despejábamos del capital final, y tenemos capital final 500.000, que es el valor que obtenemos, dividido por 1 más 0,05 elevado a 6, y nos da las 373.107,70. Podemos sustituir de la otra forma, multiplicando por 1 más i elevado a menos n, y entonces tenemos que el capital final, que son las 500.000, lo multiplicamos por 1 más 0,06 elevado a menos 6, y tenemos pues el mismo importe del capital inicial. Por tanto, son dos formas de hacer el planteamiento y tenemos el mismo capital final. Vamos pues con la siguiente diapositiva, en el cual vamos a estudiar los tipos de interés en capitalización compuesta. El concepto de tipos de intereses equivalentes es el siguiente: dos o más tipos de interés son equivalentes cuando, al aplicarlos a un mismo capital durante un mismo tiempo, nos produce el mismo capital final. Pues ese es el concepto. Entonces, bien, ¿cuál es la nomenclatura? Pues vamos a tener el tipo de interés I, tipo de interés efectivo anual o tipo de interés anual, o TAE. Después tenemos otro tipo de interés anual, que le vamos a denominar tipo de interés nominal anual. También en el mercado financiero se le denomina TIN, tipo de interés nominal. Como lo que vamos a perseguir es calcular intereses fraccionados, tenemos que saber los periodos de fraccionamiento que tiene un año. 12 meses, 4 trimestres, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues periodos de fraccionamiento. Y calcularemos el tipo de interés para un periodo fraccionado. Y bueno, pues vamos a calcular el tipo de interés fraccionado teniendo en cuenta que tenemos un tipo de interés efectivo anual y un tipo de interés que es nominal anual. ¿Cómo calculamos el tipo fraccionado partiendo de un tipo de interés efectivo anual? Pues con esta ecuación de equivalencia. Esta ecuación de equivalencia lo mismo nos va a servir para calcular el tipo de interés fraccionado conociendo el tipo de interés efectivo anual, o también, conocido un tipo de interés fraccionado, calcular el tipo de interés efectivo anual. En el caso del tipo de interés nominal anual, calculamos el fraccionado simplemente dividiendo el tipo de interés nominal anual, dividiéndolo por los periodos de fraccionamiento que tiene el año.
de forma que si calculamos su tipo de interés mensual, será el tipo de interés nominal dividido entre 12. Si calculamos aquí un tipo de interés mensual, pues será elevado a 12. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bien, vamos con el siguiente ejemplo, en el cual vamos a ver pues qué es lo que ocurre. El Banco M nos informa que el tipo de interés es del 6% nominal anual con capitalización mensual. Por lo tanto, nos exige obligatoriamente calcular el tipo de interés mensual. Nos dice que calculemos el tipo de interés mensual que se aplica en la operación y su efectivo anual. Bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos. Calculamos el tipo de interés mensual, fijaros que es nominal, por tanto es JM dividido entre M, 0,06 dividido entre 12, que es el 0,005. Y ahora nos piden que calculemos el efectivo anual. Pues entonces, para calcular el efectivo anual, ecuación de equivalencia, de forma que sustituyo el tipo de interés fraccionado del 0,005 elevado a 12, puesto que el tipo es mensual, y despejamos el tipo de interés efectivo anual. Y nos sale que es el 6,168%. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver un poquito de descuentos, ¿de acuerdo? El concepto de descuentos igualmente es cambiar, igual que lo vimos en simple, es cambiar un capital futuro por un capital presente. Vamos a llamar nominal o capital final, vamos a llamar efectivo o capital inicial, el tipo que aplicamos, que es un tipo de descuento. También en algunas operaciones financieras se le denomina interés anticipado, llamamos N a la duración y el descuento, que es la diferencia entre el nominal y el efectivo. Bueno, pues vamos a ver la formulación. El efectivo o capital inicial pues va a ser igual al nominal, al cual le vamos a deducir el tipo de descuento, pero capitalizado, por lo tanto está elevado a N. Y el tipo de interés total o descuento total pues es igual al nominal por 1 menos el tipo de descuento elevado a N, es decir, que el interés es igual a la diferencia entre el nominal menos el efectivo. Vamos a ver un ejemplillo. Y en este ejemplo, pues vamos a descontar hoy una letra de cambio de valor nominal 2.000 euros y con un vencimiento dentro de 3 años. Si el tipo de descuento que se aplica es el 5%, bueno, pues nos pide que calculemos el importe que recibimos. Sustituimos en la fórmula directamente del capital inicial, tenemos que el capital inicial es 2.000 por 1 menos 0,05 y lo elevamos a los 3 años y tenemos pues 1.714,75. Y bueno, pues ya es nuestra última parte de lo que es la exposición. Muchas gracias por la atención y nos vemos pues en la siguiente unidad.